Hola a todos, soy yo de nuevo, Eric León Gatosairetz, y vamos a seguir con la segunda y última parte de las apariciones de la Virgen de Fátima. Vamos a ver qué otra cosa podemos darles a conocer en este pequeño video, que aunque ya se hizo grande y por eso tuve que hacerlo en dos partes, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya vimos que el 19 de agosto fue cuando se dio la otra aparición de la Virgen. Bueno, cuando fueron liberados en la fiesta de la Asunción de María, al domingo siguiente llevaron a sus rebaños a un paraje llamado Baliños o Pequeños Valles. Esto ya se lo había yo dicho. Bueno, y allí es cuando la Virgen se vuelve a aparecer a estos niños que no la pudieron ver el día 13 de ese mes precisamente porque fueron retenidos contra su voluntad. ¿Qué les dijo la Virgen en ese entonces? Les dijo: recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Recuerden que muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y ruegue por ellas. Terminada la aparición, los niños arrancaron la ramita del árbol donde la Virgen había posado sus pies, y pues de esta ramita, cuando Lucía llegó a su casa, pues despedía un extraño y dulcísimo perfume. En fin, aquí ya se complicó mucho la situación de los niños. Bueno, ¿qué sucedió el 13 de septiembre? Para la quinta aparición vino gente de todo Portugal, y no menos de 20,000 congestionaban las carreteras y caminos, porque la expectación iba en aumento. Los tres niños, obedeciendo las indicaciones de María, hacían oración continuamente y realizaban toda clase de sacrificios, como llevar ceñida la cintura a flor de piel un áspero cordel a manera de cilicio, ayunar frecuentemente, etc. Llegando a Cova de Iría, no se oían sino plegarias y cánticos religiosos. Era una multitudinaria y auténtica peregrinación. Rodeaban y apretujaban a los videntes deseando estar cerca de ellos, exponiéndole todas sus peticiones y necesidades y rogándoles por su intercesión. Cuando Lucía exclamó: ya viene, mírenla, el sol se oscureció. Tengan en cuenta también eso. Estando el cielo perfectamente limpio y una especie de globo luminoso se movía de oriente a occidente. Muchos lo vieron asombrados, aunque a la señora no la vieron ni la oyeron. Y aquí, con esta situación del globo luminoso, del cual también se dice que un obispo y varios sacerdotes fueron testigos, es que muchos actuales defensores del fenómeno ovni dicen que bajo Fátima se esconde también el manto de una gran conjura ovni, por decirlo así, cosa que se me hace bastante increíble y que yo no lo creo. Y pues vamos a ver por qué. Por la situación de que el fenómeno ovni actualmente tiene muchas caras, muchas cosas complejas. Y en fin, no creo que aquí haya sido lo que es la situación de un fenómeno de este tipo. En fin, la Virgen ese 13 de septiembre volvió a pedir el rezo del rosario, pidiendo el fin de la guerra y prometiendo una última visita para el mes siguiente. Lucía le expresó el deseo de la gente de construir allí una capilla, para lo cual ya había comenzado una colecta, a lo cual ella accedió. La atmósfera se tiñó de un color amarillento y un nimbo blanco rodeaba la encina y envolvía a los videntes. Cuando Lucía dijo: ya se marcha, volvieron a ver al globo luminoso mientras una lluvia de pétalos blancos como copos de nieve caía de lo alto y se desvanecían antes de llegar al suelo. Esto es una de las cosas tan raras que sucedió en Fátima. Bueno, ¿qué es lo que pasó entonces aquí? No lo puedo creer yo tampoco. Bueno, ya les dije que el domingo 19 de agosto, después de que ellos acudieron a misa, otra vez los niños fueron a rezar el rosario a Cova de Iría. Ya les dijo ahí la Virgen que iba a ser un milagro el último mes y
con quienes se iba a aparecer. Dicen que ese 13 de septiembre de 1917, la penúltima aparición, fueron alrededor de 35,000 personas las que se reunieron en la cueva de Iría. Por primera vez asistieron sacerdotes y seminaristas. Lucía hizo peticiones de curación para enfermos y de conversión para los pecadores, a lo que la señora respondió: curaré a unos, pero no a otros, porque el Señor no confía en ellos. Al término de la aparición, los presentes afirmaron haber visto un óvalo luminoso dirigiéndose hacia el este, algo que, como ya les dije, alguien ha comparado con un ovni. Desde la primera aparición, los niños recibían todo tipo de visitas, desde quienes se arrodillaban ante ellos en forma supersticiosa, hasta quienes los amenazaban si no se producía el milagro prometido. Y he aquí que esto era causa de tensión para los tres pastorcitos, y no solo para ellos, también para sus padres y para todas las personas en general de buena fe, que siempre creyeron que era la Virgen María la que aquí se estaba apareciendo. Y ya llegamos a la víspera del 13 de octubre. Los padres de los niños propusieron que todos los miembros de sus familias se confesaran, por si el milagro no se realizaba y llegaran a perecer bajo los golpes furiosos de la decepcionada muchedumbre. A tal grado llegó hasta cierto punto la paranoia o la presión que estaba ya sobre todas estas personas, como les digo, no nada más sobre los pastorcitos. Y como vimos que llegó por fin la fecha anunciada para la última aparición y del milagro para que todos creyesen, como dije que ya al mismo tiempo que la expectación iba en aumento, también surgieron amenazas de horrorismo, por no decir terror, bueno, porque luego el algoritmo está muy loco. En fin, se hablaba de que una bomba explotaría en medio de la multitud, causando la muerte tanto de los videntes como de muchas personas. Se hablaba de un posible linchamiento si la señal no se producía. Los padres de los niños estaban aturdidos, aterrados y no sabían qué iban a hacer. Tan solo los niños estaban tranquilos y decididos, óiganlo bien, a seguir adelante. Así que, como nunca, pues acudieron a la cita con la Santísima Virgen María. Esto es lo que pasaba. Y aunque hacía frío y la lluvia no cesaba, pasaron la noche a campo abierto en la víspera con la esperanza de ver el milagro prometido. Esto pasaba con muchas personas. La mañana de este día 13 había alrededor de entre 70,000 a 100,000 personas, entre creyentes, ateos, curiosos, periodistas y médicos que intentaban estudiar a los niños en su estado de alucinación, como ellos le decían. Todos los espacios de Cova de Iría posibles estaban a reventar, colmados, a pesar del mal tiempo, pues ya que había llovido toda la noche y para acabarla, todos los caminos estaban enfangados. El problema es que a estas horas, a las 11 de la mañana, volvió a empezar a llover, puesto que esta cueva era casi un gran charco y pues seguía lloviendo, tupidito como le llamamos aquí, pero seguía lloviendo. ¿Qué pasó? Que a mediodía, a pesar de la lluvia, Lucía pidió a la gente que por respeto a la señora cerraran todos sus paraguas. Aquí vemos que había llovido en realidad desde las 6 de la mañana. Después del relámpago de costumbre, los tres niños vieron a la señora, a la que Lucía decidida le preguntó, permítanme, le preguntó, ¿quién es usted? Y ella contestó, soy Nuestra Señora del Rosario. Y quiero aquí una capilla en mi honor. Continúen rezando el rosario todos los días. La guerra está a punto de terminar y los soldados no tardarán en volver a sus casas. Después Lucía, que había recibido múltiples peticiones
le dijo: tengo muchas cosas que pedirle. ¿Quiere usted concederlas? Y la Santísima Virgen María le contestó: algunas sí y otras no. Es preciso que todos los hombres se enmienden, que pidan perdón por sus pecados, no ofendan más a nuestro Señor, que ya está demasiado ofendido. Esto es lo que dice Lucía que pasó. En fin. Entonces, la Virgen María se elevó y Lucía pudo ver a San José llevando en brazos al niño Jesús. Después vio a Jesús adulto y después a la misma Virgen María vestida de blanco y con un manto azul celeste que se transformaba sucesivamente, haciéndola parecer como Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de los Dolores. Después de que Lucía tuvo la visión, todos los presentes fueron testigos del milagro. Creyentes y no creyentes, religiosos y científicos pudieron ver lo que un testigo nos describe. El sol apareció en el cenit como un disco de plata que podían mirar los ojos sin deslumbrarse. Hago un paréntesis aquí. Cuando la Virgen María se iba elevando al cielo, abrió las manos y señaló al sol, y así se fue elevando, y Lucía pudo ver todo lo que anteriormente yo les describí. Y más de 70,000 personas vieron el prodigio anunciado, pues cesó repentinamente la lluvia, y fue cuando contemplaron al sol como un disco de plata que empezó a girar vertiginosamente como una rueda de fuego, proyectando en todas direcciones rayos de luz de todos los colores que parecían encender fantásticamente a las nubes, árboles, rocas y tierra. El testigo dice que el sol apareció en el cenit como un disco de plata que podían mirar los ojos sin deslumbrarse. Alrededor del disco mate se pudo ver algo así como una brillante corona. De pronto parecía temblar, sacudirse con bruscos movimientos y finalmente, dando vueltas sobre sí mismo como una rueda de fuego, proyectó en todas direcciones unos rayos de luz cuyo color cambió muchísimas veces. El firmamento, la tierra, los árboles, las rocas, los niños videntes y la inmensa multitud aparecieron sucesivamente como teñidos de amarillo, verde, rojo, azul, morado. Todos tuvieron la sensación de que el sol se desprendía del firmamento y a pequeños saltos, a derecha e izquierda, parecía precipitarse sobre nosotros, irradiando un calor cada vez más intenso. Por 3 veces sucedió el prodigio, dando la impresión de que el sol se precipitaría sobre toda la tierra, y se oyeron gritos: ¡milagro, milagro! Pero también se oían gritos: ¡el sol da vueltas! ¡El sol se cae! ¡El sol se cae! Muchos gritaban y corrían despavoridos, creían que era el fin del mundo, porque veían que el sol, ese círculo celeste que tanto alumbra la tierra y que tanto bien los hace, iba a caer sobre ellos. Así fue este suceso. Muchas de las personas cayeron de rodillas pidiendo a Dios misericordia y perdón por los pecados. Ya vimos que la muchedumbre contemplaba atónita el espectáculo. La Virgen se fue alejando y al perderse en la inmensidad, Lucía es que la vio en las formas que ya había yo descrito, no describido, pero puedo decirlo así para darle un toque algo chusco al tema. Un nuevo prodigio sucedió. ¿Por qué? Porque al terminar la danza del sol, la ropa de todas las personas empapados por la lluvia persistente estaban perfectamente secos. Un científico presente en el lugar dijo que eso no podía deberse a una alteración de la retina. Después de esa visión, como dije, muchos ya tenían su ropa completamente seca. Muchos enfermos quedaron curados y, lo más importante, muchos cambiaron su forma de vivir. Curiosamente, aunque la gran mayoría pudo ver lo anterior, hubo también algunos que no vieron absolutamente nada. A partir de ese momento se construyó en ese lugar el santuario en Fátima, que actualmente es visitado
por miles de peregrinos. ¿Qué sucedió con los niños? Bueno, pues después de todo esto, la vida de Lucía, Jacinta y Francisco, nunca volvió a ser lo que había sido. Fueron entrevistados una y otra vez por las autoridades, tanto religiosas como civiles. Llegaban sin cesar personas a pedirles oraciones por sus intenciones, etc., y comenzaron a suceder milagros y conversiones por docenas. Empezaron a ir a la escuela, pero su vida era más bien una constante oración, sobre todo ante el sagrario, en donde principalmente Francisco pasaba horas enteras junto a Jesús escondido. Dado que la Virgen María le había anunciado que moriría pronto, prefería orar por los pecadores que ir a la escuela. De poco me va a servir aprender a leer, dentro de poco me iré al cielo, decía. Pues sí, porque dos de estos niños, Francisco y Jacinta, murieron muy pronto. Francisco 2 años después y Jacinta 3 años más tarde. El 4 de abril del 19 murió Francisco y el 20 de febrero de 1920 murió la niña, Jacinta. ¿Qué sucedió con ellos? Jacinta y Francisco fueron admitidos a hacer su primera comunión, que en realidad fue la segunda, ya que, como vimos, el ángel de Portugal en aquella visión maravillosa lo había hecho por primera vez. Tanto Jacinta como Francisco estaban perfectamente conscientes de que iban a morir en poco tiempo, y sorprende su serenidad sobrenatural ante la muerte. Lo veían simplemente como irse al paraíso. Tuvieron muchas revelaciones, muchas veces más, y hablaban de ello con una naturalidad muy hermosa. Un día, Jacinta le dijo a Lucía que la Virgen le había dicho que debería quedarse en la tierra mucho tiempo para hacer saber que el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Cuando tengas que hablar, no te escondas. La niña de 7 años hablaba no solamente a Lucía, sino a todos con autoridad, con pasión y con fuerza. Esto fue así como vivían. Lucía ingresó como religiosa en el convento del Carmelo de Coimbra. Ella recuerda especialmente estas palabras de la Virgen. Muchos pecadores se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Es necesario hacer sacrificios por los pecadores. Al hacer un sacrificio digan: «Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores». Cuando recen el rosario digan después de cada gloria: «Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia». Dios quiere extender por el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si la gente empieza a rezar más y deja su mala conducta, llegará la paz. Si no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra peor. Dios va a castigar al mundo por tantas maldades, guerras, carestías y persecuciones a la Iglesia. Vengo a pedir que cada primer sábado se ofrezca la Sagrada Comunión para pedir perdón a Dios por tantos pecados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones contra la religión, y habrá muchos mártires, y el Santo Padre, el Papa, tendrá que sufrir mucho. Eso es lo que pasó. Ahora bien, la guerra termina y mueren Francisco y Jacinta. Y aquí, como lo había anunciado en 1918 Santísima Virgen María, terminó la guerra, llamada inútil matanza por el Papa Benedicto XV o Benedicto XV. Pero empezó a hacer estragos en Europa, una terrible gripe que causó muchísimas muertes y llegó hasta Aljustrel. Y estamos hablando de la gran epidemia de la gripe española, que así se le nombró, que fue como el bicho de hace más de un siglo, que también acabó con muchísimas personas. Se cree que entre a 20 a 50 millones o tal vez más, no se sabe con exactitud. El 23 de diciembre, ya habíamos visto, Francisco y Jacinta cayeron enfermos y se fueron debilitando cada vez más en medio de sufrimientos.
Ellos lo ofrecían todo valerosamente por la conversión de los pecadores, y eran conscientes de que su fin estaba ya próximo. El 4 de abril de 1919, Francisco desde su lecho de muerte vio una hermosa luz en la puerta de la habitación, y con una sonrisa angelical murió antes de cumplir los 11 años. Jacinta, por su parte, tuvo un auténtico calvario. La gripe degeneró en una pleuresía purulenta y tuvo que ser trasladada al hospital de Villanueva de Urem. No cabe duda que los designios de Dios son extraños. La inocente niña vidente tuvo que sufrir terriblemente antes de fallecer. El relato de sus sufrimientos y la entereza con que se enfrentó a ellos nos hablan de una grandeza de alma a la medida de Santa Catalina de Siena o de la misma Santa Teresa de Ávila. De Ourem fue trasladada a Lisboa para someterla a una dolorosísima operación, ya que tenía una llaga enorme en el pecho. De nada sirvió. Ofreciendo todo a Dios y a María, Jacinta murió el 20 de febrero de 1920. La noticia se extendió por toda Lisboa y la gente acudió en masa a ver el cuerpecito de la vidente colocado en la iglesia de Los Ángeles. Estaba Jacinta más hermosa que nunca, y fue notable que su cuerpo, martirizado por la enorme enfermedad, exhalaba un suave perfume, el perfume de la santidad. El 24 de febrero, hacia el mediodía, el ataúd fue llevado, acompañado por una enorme multitud, a la estación ferroviaria para llevarla a Villanueva de Urem, en donde otra multitud lo acompañó al panteón de los varones de Albacacere. Varones, pero en el sentido de título nobiliario, así con B grande, pues, donde permaneció 15 años. El 13 de septiembre de 1935 fueron exhumados sus restos para trasladarlos a su pueblo natal y, para sorpresa de los circunstantes, al abrir el féretro, encontraron que su rostro estaba incorrupto, perfectamente conservado. En triunfo fue llevado a Fátima y descansa en un sencillo monumento con otros 2 nichos. Francisco y Jacinta, los 2 hermanitos videntes, esperan juntos su resurrección. Y aquí vemos qué sucedió después con Lucía. Bueno, Dios tenía reservada otra misión para la mayor de los 3 videntes. Lucía, ya vimos que ingresó al claustro carmelitano ayudada por el obispo de Leiría. Se despidió amorosamente de aquellos parajes de Cova de Iría, a donde había vivido tantos y tantos momentos maravillosos en compañía de sus 2 primos. Y aquí hago una aclaración. Entró al convento, pero de principio no dijo que ella era la vidente de Fátima. Durante un tiempo lo tuvo que mantener oculto, y aunque después lo dijo, esto no representó para ella un gran cambio en lo que era el trato que la regla tenía hacia ella. Su vida contemplativa no la dejó ajena al mundo y tuvo 3 encuentros con el Papa Juan Pablo II cuando éste visitó el santuario de Fátima en el año de 1982, 1991 y el 13 de mayo del 2000, cuando beatificó solemnemente a Francisco y a Jacinta. Para esto también vemos que la Virgen María había pedido la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, y esto hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo con la solemnidad y tal como dijo la misma Virgen María, como dijo que se tenía que hacer, en colegialidad con todos y cada uno de los obispos del mundo. Todos y cada uno tenían que hacer esa consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia al mismo tiempo. Y aunque el mismo Pío XII consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María el 31 de octubre de 1942, no consagró a Rusia, porque en ese tiempo estaba la Guerra Fría, todo lo que daba, y podía tomarse como una provocación por parte de la Santa Sede, aunque en realidad yo no creo que hubiera pasado algo, pues era algo pedido precisa y expresamente por la Virgen María. Se consagró el mundo. Ya después Juan Pablo II consagró a los pueblos que estaban bajo el yugo comunista, pero no mencionó a Rusia. Durante la época del Concilio Vaticano II, cuando estuvieron todos los obispos y cardenales ahí, tampoco se llevó a cabo esta consagración.
y la que el Papa Francisco hizo este año, el 25 de marzo del 2023, del 2022, ya me estoy equivocando, fue en el 2022, tampoco fue la consagración que la Virgen María pidió, aunque se acercó todavía mucho más, porque ahora sí mencionó a Rusia, aunque debía mencionar expresamente a Rusia y no mencionar a otros países. Y no es por egoísmo, no es por, ahora sí por favoritismo, sino porque Rusia tiene, según el secreto, un gran papel definitivo en lo que se refiere al desenlace de los últimos acontecimientos antes de el llamado la segunda venida de Cristo, y después ya vendría el fin del mundo mucho tiempo después. Es por eso que era necesario que se hiciera la consagración como tal, y hasta ahorita pues no ha ocurrido como tal. Y si alguien me dice, pues es que si se llevó y te callas, pues acuérdense que la Virgen María aquí dijo que si se consagra Rusia, si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. ¿Qué cosa es lo que no tenemos ahorita en el mundo? Paz. ¿Qué tenemos ahorita? Lo contrario de la paz. ¿Qué cosa está pasando ahorita? Muchas cosas muy negativas. Y no se ha dado esa consagración. Y para acabarla de tostar, por decirlo de alguna forma, se ha dicho que aunque se consagre Rusia al Inmaculado Corazón de María, será en un periodo de la historia ya bastante tarde. Acuérdense lo que pasó en Francia cuando el Sagrado Corazón de Jesús se apareció a Santa Margarita María Alacoque allá por los años 1670. Él pidió, nuestro Señor, que se consagrara a Francia su Inmaculado Corazón por parte del gobernante. En ese entonces tenían reyes. ¿Qué sucedió un siglo después? La Revolución Francesa. Y ninguno de los reyes, ninguno de los obispos consagró al Sagrado Corazón de Jesús, como lo había prometido, lo había pedido expresamente nuestro Señor, hasta ya después. Ya cuando el mismo rey Luis XVI estaba encarcelado, hizo esa consagración y fue demasiado tarde. Se tuvo que haber hecho antes, y lo mismo ha pasado con esto. Cada vez estamos peor, por decirlo de alguna forma. Esto es lo que ha pasado. Sí, acuérdense que el primer papa que visitó Fátima fue Pablo VI el 13 de mayo de 1968, y como ya vimos, el 13 de mayo del 81 el papa Juan Pablo II se libró de la muerte por un terrible atentado, atribuyendo su salvación a la ayuda de la Virgen María. El 13 de mayo del 82, cuando visitó el santuario de Fátima y expresó las siguientes palabras: me siento endeudado con Nuestra Señora de Fátima. ¿Cómo podría olvidarme que el haberme salvado del atentado contra mi vida sucedió precisamente en el mismo día, 13 de mayo, y a la misma hora, mediodía, en que se conmemoraba la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima? En todo lo que me aconteció en ese día, yo sentí la extraordinaria protección de la Madre de Cristo, y en este primer aniversario vengo a Fátima a darle las gracias. La tercera parte del mensaje de Fátima dirigida al Papa y llamada por el pueblo secreto, fue leída por el Papa Juan XXIII en 1960. Aquí se dice que habla de tiempos difíciles para la Iglesia, retos y persecución para los cristianos y necesidad de dar testimonio de la fe ante los incrédulos. También menciona a un obispo vestido de blanco que cae ensangrentado. Sí, pero no me están diciendo todo. Ese obispo que cae ensangrentado en realidad va acompañado de muchos obispos, muchas personas del pueblo, muchas monjas. Va subiendo hacia una empinada colina en donde hay una cruz que al parecer está hecha de corcho, y es ahí donde los soldados le disparan tanto flechas como disparos de munición, de armas de fuego, y lo dejan muerto. Eso hasta ahorita no se ha cumplido, así que yo no creo que hayan dicho todo lo que es el mensaje de Fátima. Vamos a decirlo mensaje, ya no secreto. Bueno, sí está secreto porque no se ha revelado. En fin,
el cardenal Ratzinger, que fue el Papa Benedicto XVI, hizo un comentario teológico muy serio sobre los secretos de Fátima en 1999. ¿Y qué creen? Que el mismo Papa Benedicto XVI decía que el mensaje de Fátima todavía es muy actual para todos nosotros, o sea que aún no se ha cumplido, aunque se haya visto caer al mismo Juan Pablo II ensangrentado. Ya vimos bajo qué circunstancias iba a caer. En fin, la vida contemplativa de Lucía, como vimos, no la dejó ajena al mundo, pero en fin, en el año 2005, cuando Sor Lucía ya estaba enferma, el sumo pontífice ya se había dado cuenta de que la salud de la monja estaba muy deteriorada. Entonces le envió un fax que ella quiso leer personalmente. La animaba a vivir el momento de dolor y sufrimiento con espíritu pascual, y el Papa le impartió su bendición papal. Esto sucedió el 12 de febrero del 2005, y al día siguiente, Sor Lucía, siempre ligada a los días 13 de cada mes, murió en su convento rodeada de sus hermanas carmelitas, su médico y el obispo de Coimbra. Ahora bien, ¿qué secretos tiene Fátima? Ya se ha hablado y especulado mucho acerca de los secretos de Fátima, en especial del llamado tercer secreto, ya que los dos primeros se referían a la visión del infierno que tuvieron los niños y el segundo era acerca de la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. A la gente le interesa o preocupa el fin del mundo y se pensaba que el tercer secreto tendría que ver con ello. Pero no hubo tal, no se revela ningún misterio, no se ha corrido el velo del futuro. ¿Por qué? Pues porque no han realmente liberado el tercer secreto, el cual en realidad habla de la gran apostasía de la Iglesia en la cual va a caer al final de estos tiempos. ¿Y qué creen? Va a comenzar desde lo que es la cúpula misma de la Iglesia, o sea, desde el mismo Papa para abajo. Esta apostasía va a tener lugar en Roma. También se habla acerca de la situación que el clero va a tener, que la apostasía, pues como dije, va a empezar con el clero y que estos van a hacer cosas que no deben hacer. Ya saben a qué me refiero. Todo eso sí está dicho en otras revelaciones del tercer secreto de Fátima. En fin, dice que lo que los videntes percibieron simbólicamente no fue el atentado a la vida de Juan Pablo II a manos de Mehmed Ali Aka. El mismo Santo Padre estuvo de acuerdo en ello y añadió que si no murió fue porque la Virgen María desvió la bala asesina y el Papa agonizante se detuvo en el umbral de la muerte. Esta bala quedó en el interior del jeep y fue llevada en agradecimiento por el mismo Papa a Fátima en el año 2000 para ofrecerla a María y ahora está incrustada en la corona que adorna la imagen de la Señora en Fátima. Esto por un lado. Por otro, Fátima y Rusia. ¿Qué quiere decir con esto? Muchos dicen que al acabarse el comunismo, pues ya no se cumplió nada del secreto. ¿Y qué creen? No nada más hay un comunismo marxista, materialista, un comunismo, digamos, de hecho, sino también un comunismo ideológico. Bueno, también el marxismo es ideología, pero este comunismo se refiere precisamente a que la gente se está volviendo como que más centrada en las cosas terrenales, en las cosas que pasan, en lo superfluo, y vamos dejando de lado lo que es la espiritualidad. Ahí está el problema. La Virgen María se adelantó en los hechos históricos y nos advirtió de lo que sucedería en el siglo XX. La ideología marxista estaba ya haciendo estragos en Europa, a pesar de las advertencias del Papa León XIII. El 13 de mayo pidió oraciones por Rusia y el 17 de octubre triunfó el comunismo bajo el liderazgo de Lenin y Trotsky, estableciendo un cruel imperialismo ateo llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS, persiguiendo a muerte a toda religión y extendiendo su influencia en todo el mundo, tal como lo había advertido la Santísima Virgen María. La ideología marxista se infiltró en la Revolución Mexicana de 1910 y llegó al poder con Lázaro Cárdenas, que dio asilo a Trotsky, desterrado por Stalin, y años después el mismo Trotsky murió
asesinado en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Vemos también que en 1936, cuando España estaba ya en manos de los comunistas y dio comienzo a la sangrienta guerra de su liberación, los obispos de Portugal acudieron a la Virgen María, prometiéndole consagrar Portugal a su Inmaculado Corazón si lo libraba del azote de la guerra. Creo que eso tendrían que hacer los obispos ahora, que hay tanta desgracia, no nada más en México, sino en el resto del mundo. Fíjense todo lo que está pasando. Y creo que aquí necesitamos consagración y un super mega exorcismo, pero diario, porque las cosas ya están de no creerse todo lo que está pasando. En fin, ¿qué sucedió? El 13 de mayo la nación entera se encaminó a Cova de Iría. 20 obispos, más de 1000 sacerdotes y más de 500,000 de fieles agradecieron la protección de la Señora de Fátima. Tampoco la Segunda Guerra Mundial, desatada en el 39, llegó a Portugal. El 21 de octubre de 1942, cuando terminaban los festejos del 25 aniversario de las apariciones, el Papa Pío XII consagró en un sentido mensaje al mundo entero al corazón inmaculado de María. Con suma delicadeza y diplomacia, ora veladamente por Rusia sometida a una feroz tiranía ateísta. Y esta oración no fue en balde, porque de hecho hizo que el cielo se apiadara de la humanidad en ese entonces y se abreviara la guerra todavía mucho más, que acabó hasta 1945 con la rendición de Japón, estamos de acuerdo. Pero ya de todas formas, ahí a partir de ese entonces, Alemania empezó a perder. Y eso pues fue algo bueno. En 1989, sin dispararse un solo tiro, cayó el infame muro de Berlín y se derrumbó como un castillo de naipes el imperio soviético, resurgiendo la fe mantenida por largos 70 años como una brasa ardiente por la religiosidad de las abuelas. Símbolo de ello fue el regreso de la venerada imagen de la Virgen de Kazán a Moscú, por medio del Papa San Juan Pablo II, ante ahora sí que la algarabía, el júbilo y el delirio del pueblo ruso. Ahora, cuando vemos al presidente de Rusia persignarse como cristiano, no podemos dudar de la intercesión de la Virgen María. Sí, pero aún falta mucho. Hay que ver en sí que todavía se sigue propagando por el mundo el comunismo y la Virgen María lo advirtió claramente. ¿Cayó el comunismo en Europa? Sí, en apariencia. Recuerden que parte de Rusia está en Europa. Ocupa casi 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio europeo y el demás es territorio asiático. Recuerden que también sigue China, está Norcorea, y hay otros estados, digamos, comunistas, socialistas. Dicen que no es lo mismo, pero pues da lo mismo, porque al final pues no hay las libertades necesarias. Está Cuba, también puede ser un poco Venezuela, Nicaragua, parte de El Salvador, y también con la ideología aquí en México, pues eso es lo que tenemos aquí. Así que ustedes dirán si realmente el comunismo está morido y entierrado. Porque si le pongo las palabras, las detecta luego el algoritmo y empiezan a dar lata. Pero en fin, mis queridos felinos nocturnos, esta fue la historia de las apariciones o la historia de la Virgen de Fátima. Espero que les haya gustado. Esta fue la segunda y última parte. No pongo ya el secreto así como tal, porque ese ya lo pueden encontrar en otros videos de YouTube. De hecho, yo voy a poner algunos enlaces en la descripción después de que este video se suba y se estrene. Y pues les deseo que tengan ya muy buen día. Gracias por ver el video y pues nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Hasta luego a todos. Bye.